La llamada telefónica llegó exactamente a las 3:47 de la madrugada del 14 de junio de 2014. En algún lugar de Guadalajara, una mujer de 53 años observaba por la ventana de su residencia mientras las noticias confirmaban lo que ya sabía. Su hijo, Luis Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, acababa de ser capturado mientras asistía a un partido de fútbol. No gritó, no lloró, no hizo llamadas desesperadas. Simplemente encendió un cigarrillo, el único que se permitía por mes, y calculó, en silencio, las siguientes jugadas de un ajedrez criminal que había dominado durante más de una década. Porque Enedina Arellano Félix no era como los otros líderes del narcotráfico mexicano. No usaba armas, no aparecía en corridos, no celebraba su poder con fiestas ostentosas. Era invisible, metódica, letal en su inteligencia. Y esa noche, mientras el gobierno mexicano celebraba otra captura histórica, lo que no entendían era que acababan de quitarle una pieza del tablero a la única mujer que había transformado el cártel de Tijuana en una corporación financiera tan sofisticada que operaba bajo el radar de todas las agencias antinarcóticos del mundo. Pero la historia de cómo una mujer que quería ser reina de belleza y estudió contabilidad terminó convirtiéndose en la narcomami, no comienza con poder, comienza con algo mucho más simple y devastador. Una familia que confundió la lealtad con complicidad y el silencio con supervivencia. El 12 de abril de 1961, cuando Enedina nació en Mazatlán, Sinaloa, México era un país muy diferente. El narcotráfico existía, pero operaba en las sombras de comunidades rurales donde cultivar amapola para el mercado local de opio era tan normal como sembrar maíz o frijol. La familia Arellano Félix era numerosa, 11 hijos en total, y aunque no nadaban en riqueza, tampoco sufrían la pobreza extrema que empujaba a muchos sinaloenses hacia la criminalidad. Lo que distinguía a esta familia no era su origen criminal, era su ambición colectiva y la forma en que cada miembro eventualmente encontraría su lugar en una estructura que se convertiría en uno de los cárteles más violentos y sofisticados de México. Enedina creció en un entorno donde los roles estaban perfectamente definidos por el machismo arraigado en la cultura sinaloense. Los hombres tomaban decisiones, asumían riesgos, construían imperios o morían intentándolo. Las mujeres acompañaban, cuidaban, mantenían silencio y aprendían a sobrevivir en un mundo diseñado para que permanecieran invisibles. Pero lo que nadie anticipó, ni siquiera sus hermanos mayores cuando comenzaron a involucrarse en el tráfico de drogas, era que la invisibilidad podía ser la forma más efectiva de poder. Mientras Ramón y Benjamín Arellano construían reputaciones basadas en violencia e intimidación durante finales de los años 70, Enedina observaba, escuchaba, aprendía. No participaba en las conversaciones sobre rutas de tráfico o ajustes de cuentas, pero entendía perfectamente cómo funcionaba el dinero, cómo se movía, cómo se escondía. En 1977, cuando tenía apenas 16 años, Enedina aspiraba a convertirse en reina del carnaval de Mazatlán. Quería la vida normal de cualquier joven mexicana de clase media, estudios, matrimonio, familia respetable. Pero ese sueño se desintegró cuando dos de sus hermanos, Ramón y Benjamín, ya eran perseguidos activamente por autoridades mexicanas y estadounidenses. La familia completa tuvo que optar un perfil bajo, cancelar cualquier aparición pública que pudiera atraer atención no deseada. Para Enedina, esto significó abandonar sus aspiraciones de visibilidad y aprender a moverse en las sombras, una lección que décadas después se convertiría en su mayor ventaja estratégica. A diferencia de sus hermanos, que eligieron el camino de la confrontación armada y el poder basado en miedo, Enedina tomó una decisión que parecía ir en dirección completamente opuesta. Se mudó a Guadalajara, Jalisco, y se inscribió en la carrera de contabilidad en una universidad privada. Durante esos años universitarios, construyó meticulosamente la imagen de una ciudadana respetable, una joven profesional
sin conexiones aparentes con el mundo criminal que consumía a su familia. En 1985, consolidó esa imagen pública cuando se casó con Luis Raúl Toledo Carrejo, un empresario legítimo, en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. Las fotografías del evento muestran a Enedina B., vestida de blanco, elegante, sonriente, exactamente como cualquier novia de clase media alta mexicana. Nada en esas imágenes sugería que estaba a punto de convertirse en una de las figuras más importantes del narcotráfico mexicano. Pero mientras construía esta fachada de normalidad, Enedina comenzaba a aplicar sus conocimientos contables de manera estratégica para la organización familiar. Durante la década de 1980, el Cártel de Tijuana, liderado por sus hermanos, crecía exponencialmente. Controlaban rutas críticas desde la frontera con California, movían toneladas de cocaína colombiana hacia Estados Unidos, generaban cientos de millones de dólares anuales. El problema no era ganar el dinero, era manejarlo sin que las autoridades lo detectaran. Aquí es donde Enedina comenzó a demostrar un valor que ninguno de sus hermanos podía aportar. Diseñó sistemas de lavado de dinero que transformaban efectivo sucio en inversiones aparentemente legítimas. Restaurantes, hoteles, farmacias, empresas de construcción, todas operando con licencias apropiadas, pagando impuestos, empleando trabajadores legítimos. Bajo la superficie, estas empresas servían como conductos perfectos para limpiar millones. Trabajaba discretamente, asesorando a sus hermanos en administración financiera, nunca tomando crédito público, siempre operando desde las sombras. Su verdadera transformación, el momento en que dejó de ser simplemente la hermana contador y se convirtió en jugadora activa del cártel, ocurrió en 1988 con un evento que sellaría el destino de México para las siguientes décadas. Armando López, conocido como el Rayo de Sinaloa, era uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Según múltiples testimonios recogidos por investigadores, López había desarrollado una relación sentimental con Enedina, aunque los detalles exactos permanecen turbios porque ella nunca habló públicamente del asunto. Lo que sí está documentado es que López pretendía formalizar esa relación, una intención que los hermanos Arellano interpretaron como traición imperdonable. Durante una fiesta organizada por Ismael El Mayo Zambada, en presencia de miembros de ambos cárteles, Ramón Arellano sacó su arma y disparó a López repetidamente. El asesinato no solo mató a un hombre, detonó una guerra entre el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, que duraría décadas y cobraría decenas de miles de vidas. Para Enedina, la muerte de Armando López fue devastadora personalmente, pero también transformadora. Según personas cercanas que hablaron años después con periodistas especializados como José Luis Montenegro y Jesús Lemus, su carácter cambió radicalmente después de ese evento. Se volvió más fría, más calculadora, más involucrada directamente en las operaciones del cártel. El dolor se transformó en determinación, y esa determinación la llevó a trabajar estrechamente con Jesús Labra Avilés, conocido como El Chuy, quien era el gerente financiero del Cártel de Tijuana. Bajo la supervisión de El Chuy, Enedina perfeccionó técnicas de lavado de capital que iban mucho más allá de lo que había aprendido en la universidad. Establecieron redes de empresas fantasma, utilizaron testaferros sofisticados, crearon estructuras offshore en Panamá y las Islas Caimán. El Cártel de Tijuana no solo traficaba drogas, operaba como corporación multinacional con departamentos especializados: producción, transporte, distribución, finanzas, seguridad, relaciones políticas. Y Enedina controlaba el departamento más crítico de todos: el dinero. Las cantidades que manejaba eran astronómicas. El Cártel de Tijuana generaba aproximadamente $200 millones mensuales durante su época de mayor poder en los años 90. Eso significaba 2.400 millones anuales que necesitaban ser lavados, invertidos,
escondidos de autoridades mexicanas y estadounidenses. Enedina diseñó sistemas tan complejos que cuando el Departamento el Tesoro de Estados Unidos finalmente comenzó a investigar sus operaciones a principios de los 2000, rastrear el dinero a través de todas las capas tomaba años de trabajo forense. En 2000, cuando el Chuy fue capturado, Enedina asumió oficialmente el control total de las operaciones financieras del cártel. Ya no era simplemente una asesora, era la arquitecta del imperio económico que sostenía toda la organización. Pero el verdadero momento de transformación de Enedina, el punto donde pasó de ser administradora financiera a líder absoluta del cártel, llegó con una serie de catástrofes que destruyeron la estructura de poder que sus hermanos habían construido. En 2002, Benjamín Arellano Félix fue arrestado. Ese mismo año, Ramón fue asesinado en un enfrentamiento con policías en Mazatlán. Eduardo Arellano fue capturado en 2008. Francisco Javier Arellano había sido extraditado a Estados Unidos en 2006. Uno por uno, los líderes visibles del cártel cayeron, víctimas de su propia violencia, de su necesidad de mantener perfiles públicos, de su incapacidad para operar desde las sombras. Cuando el último de sus hermanos fue neutralizado, muchos analistas declararon que el cártel de Tijuana estaba prácticamente extinto. La DEA lo clasificó como organización en colapso. El gobierno mexicano celebró victorias históricas. Lo que ninguno de ellos entendía era que el verdadero poder del cártel nunca había estado en sus líderes violentos y visibles. Estaba en la mujer invisible que controlaba el dinero, las rutas, las conexiones políticas. Enedina Arellano Félix asumió el liderazgo total del cártel de Tijuana sin hacer declaraciones públicas, sin buscar reconocimiento, sin levantar una sola arma. Su transición al poder fue tan silenciosa que muchos dentro de la propia organización tardaron meses en darse cuenta de que ahora respondían a ella. La estrategia de Enedina como líder fue radicalmente diferente a la de sus hermanos. Mientras Ramón había construido reputación basada en violencia extrema y Benjamín en alianzas armadas y confrontación, Enedina implementó un modelo corporativo que transformó completamente la naturaleza del cártel. Redujo drásticamente la violencia pública, entendiendo que cada ejecución espectacular, cada mensaje dejado en cuerpos desmembrados, era publicidad gratuita que atraía atención de autoridades. En lugar de guerras territoriales abiertas, negoció acuerdos con otras organizaciones, estableció dos zonas de influencia que minimizaban conflictos. Diversificó las fuentes de ingreso del cártel más allá del simple tráfico de cocaína y heroína. Y aquí es donde su visión estratégica realmente brillaba. Mientras otros cárteles seguían enfocados en drogas tradicionales, Enedina identificó el potencial explosivo de las metanfetaminas años antes que sus competidores. Organizó la importación de precursores químicos desde India y China, aprovechando vacíos legales que todavía no regulaba en estas sustancias adecuadamente. Estableció laboratorios de producción en territorio mexicano, eliminando la dependencia de proveedores colombianos. Las metanfetaminas ofrecían ventajas económicas irresistibles, costos de producción mínimos, márgenes de ganancias superiores al 300% y demanda creciente en Estados Unidos. Para mediados de los 2000, el cártel de Tijuana bajo liderazgo de Enedina se había transformado en uno de los principales productores y distribuidores de metanfetamina en Norteamérica, generando ganancias que rivalizaban con sus operaciones tradicionales de cocaína. Pero quizás la innovación más significativa de Enedina fue su manejo de relaciones políticas. A diferencia de sus hermanos, que compraban protección mediante sobornos reactivos, pagando cuando eran presionados por autoridades corruptas, Enedina implementó estrategia proactiva. Enviaba emisarios directamente a figuras clave del gobierno mexicano, negociando acuerdos antes de que surgiera problemas. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, estableció contactos con altos funcionarios, incluyendo supuestamente con Genaro García Luna,
entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, quien años después sería acusado formalmente de vínculos con organizaciones de narcotráfico. Estas conexiones permitieron al Cártel de Tijuana operar con relativa impunidad durante años, incluso mientras el gobierno mexicano lanzaba su guerra contra el narcotráfico que sumergió al país en violencia sin precedentes. Enedina también participó en intentos de diálogo entre líderes de narcotráfico y representantes gubernamentales durante la administración Calderón, cuando se propusieron acercamientos informales bajo el supuesto objetivo de pacificación. En esas conversaciones, representó no solo a la familia Arellano Félix, sino que negoció con otras organizaciones como el Cártel de Juárez, los Caballeros Templarios, e incluso fracciones del Cártel de Sinaloa. Su habilidad para mantener estos contactos sin exponerse públicamente, sin aparecer en fotografías o documentos oficiales, demuestra una sofisticación operacional que pocos líderes criminales han logrado. En 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en la lista SDNT, siglas de Specially Designated Narcotics Traffickers, un glosario de narcotraficantes de máxima prioridad. Congelaron todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense. Su esposo, Luis Toledo Carrej, también fue sancionado en 2005 por vínculos con operaciones del cártel. Propiedades vinculadas a Enedina fueron investigadas exhaustivamente, aunque muchas nunca fueron confiscadas o posteriormente fueron devueltas a la familia mediante argucias legales. Pero a pesar de toda esta atención de autoridades estadounidenses, nunca lograron localizarla físicamente. Su última fotografía oficial data de 1985, casi 40 años atrás, tomada durante su boda. Desde entonces, Enedina Arellano Félix se ha convertido en fantasma, una presencia operacional sin rostro visible. Los pocos testigos que afirman haberla visto recientemente, según fuentes confidenciales recopiladas en investigaciones periodísticas, describen a una mujer elegante, cuidadosa, que impone medidas estrictas para evitar cualquier registro digital en sus reuniones, ni imágenes ni grabaciones de voz. Supuestamente opera desde Guadalajara bajo identidad falsa, moviéndose a través de círculos empresariales legítimos, manteniendo contacto con operadores del cártel mediante intermediarios que nunca la conocen personalmente. Su hijo, Luis Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, había asumido roles operacionales importantes durante los años 2010, manejando aspectos del tráfico mientras Enedina controlaba finanzas y estrategia. Su captura en 2014 fue golpe significativo, pero no devastador. Enedina simplemente ajustó la estructura, delegó responsabilidades operacionales a otros lugartenientes confiables y continuó dirigiendo desde las sombras. Uno de los episodios recientes que demuestran la continuidad operacional del Cártel de Tijuana bajo su liderazgo fue el supuesto atentado contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrido en Ciudad de México en 2021. El autor intelectual fue Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito, operador de los Arellano Félix. Aunque fue arrestado posteriormente, su acción fue interpretada como señal de que el conflicto con los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Guzmán, seguía abierto. Este atentado también se interpretó como parte de disputas internas entre células como los Aquiles y facciones de los Mayos. Se especuló que la entrega de El Flaquito fue jugada estratégica para evitar alianza entre Arellano y otras organizaciones que podrían desequilibrar el mapa del crimen organizado en Baja California. Estas maniobras demuestran que bajo liderazgo de Enedina, el NI cártel mantiene capacidad operacional y visión estratégica. Actualmente, más de 2 décadas después de asumir control de la organización, Enedina Arellano Félix continúa apareciendo en listas de personas buscadas por el sistema judicial estadounidense. Según documentos publicados por la periodista Anabel Hernández, forma parte de un grupo de 11 narcotraficantes de alta prioridad que aún no han sido capturados y cuya extradición es solicitada activamente por agencias estadounidenses.
Su paradero sigue siendo misterio absoluto. A diferencia de otras mujeres del narcotráfico mexicano como Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, quien buscaba notoriedad y eventualmente fue capturada, o Griselda Blanco, cuya violencia extrema la hizo figura mediática, Enedina ha mantenido perfil completamente invisible. No existen corridos celebrando sus hazañas. No aparece en series de televisión romantizando su vida. No ha dado entrevistas ni escrito memorias. Es ausencia pura, pero ausencia que ejerce poder real sobre estructuras criminales que siguen operando décadas después de que supuestamente fueron desmanteladas. Su legado es complejo y profundamente perturbador. Demostró que una mujer podía liderar una organización criminal masiva en una sociedad profundamente machista, no mediante imitación de violencia masculina, sino mediante inteligencia estratégica superior. Transformó el narcotráfico de negocio basado en confrontación armada a corporación financiera sofisticada. Pero ese logro se construyó sobre sufrimiento de millones, familias destruidas por adicción, comunidades desgarradas por violencia, instituciones mexicanas podridas por corrupción que ella sistemáticamente fomentó durante décadas. La pregunta que persiste es si alguna vez será capturada, si las autoridades lograrán finalmente localizar a la mujer que ha permanecido invisible durante casi 40 años. Y la respuesta más inquietante es que quizás ya no importa, porque el verdadero legado de Enedina Arellano Félix no está en su persona, está en el modelo que creó, un narcotráfico invisible, corporativo, financieramente sofisticado, que opera bajo radar de todas las agencias de aplicación de ley del mundo. Ese modelo sobrevivirá mucho después de que ella desaparezca definitivamente, inspirando a generaciones futuras de narcotraficantes que entenderán lo que ella comprendió décadas antes que todos los demás. En el crimen organizado, Mode. Reneo. La invisibilidad no es debilidad, es la forma más efectiva de poder absoluto.